¿Alguna vez has sentido que tu mente es como una cuerda apretada que no te deja respirar? Tal vez sea un recuerdo que se niega a marcharse, una relación que duele pero a la vez da miedo soltar, o un sueño que no se cumplió y aún te persigue en silencio. El apego es como una mochila invisible cargada de piedras. Cada deseo insatisfecho, cada expectativa rota y cada miedo al futuro suma un peso más en tu espalda. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera notas cuánto te está desgastando hasta que ya no puedes dar un paso más. El budismo nos enseña que todo sufrimiento nace del apego. Queremos que las cosas permanezcan iguales, que las personas no cambien, que la vida obedezca nuestra voluntad. Pero la realidad es que todo cambia, todo fluye, todo es impermanente. Y cuando nos resistimos a esta verdad, sufrimos. Imagina tu vida como un río. El agua fluye sin detenerse, se adapta a las piedras, a las curvas, al sol y a la lluvia. Pero si intentas atraparla con tus manos, lo único que lograrás es perderla. Así es el apego, intentar retener lo que por naturaleza está destinado a fluir. Hoy quiero invitarte a algo diferente, a mirar tu mochila invisible y preguntarte con sinceridad, ¿qué estoy cargando que ya no me pertenece? ¿Qué peso podría soltar hoy para sentirme más ligero? Este vídeo será tu guía para aprender a vivir sin cadenas, a amar sin miedo y a descubrir la fuerza de un corazón libre. Quédate conmigo, porque paso a paso descubrirás que soltar no es perder, es ganar la paz que siempre has buscado. El apego nace del miedo y de la ilusión. Tenemos miedo a la soledad, miedo a perder lo que amamos, miedo a quedarnos sin aquello que creemos que nos da seguridad. Pero esa seguridad no es real, es como un castillo de arena a la orilla del mar, en cualquier momento, la marea lo derriba. Aún así, nos aferramos con todas nuestras fuerzas, como si sostener lo más fuerte pudiera detener lo inevitable. El Buda enseñó que nos apegamos porque creemos que las cosas, las personas o las experiencias pueden darnos una felicidad permanente. Pero esa felicidad nunca dura. Nos emocionamos al estrenar algo nuevo, al vivir un momento especial o al sentirnos amados, pero tarde o temprano todo cambia. El objeto se rompe, la emoción se desvanece, las personas cambian, los momentos pasan. Y ahí es donde aparece el dolor, cuando lo transitorio se nos escapa de las manos. El apego es como querer atrapar humo con los dedos. Por más que lo intentes, nunca lo lograrás. Y cuanto más te esfuerzas, más frustración sientes. ¿Te das cuenta de lo agotador que es? Vivir aferrado a lo impermanente es como remar contra la corriente. Consumes tu energía, pero nunca llegas a la paz. La clave está en comprender que no posees nada realmente. Ni siquiera tu cuerpo, que un día dejarás atrás. Todo lo que ahora tienes es prestado, las experiencias, las personas, las emociones. Todo es un regalo temporal. Y al entender esto, nace la verdadera libertad. Pregúntate ahora, ¿qué estoy tratando de retener a la fuerza? Reconocerlo es el primer paso hacia la liberación. Amar no es poseer, y vivir no es controlar. Pero nuestra mente nos engaña, confundimos el amor con la posesión y la seguridad con el control. Decimos te amo cuando en realidad queremos decir te necesito. Decimos quiero lo mejor para ti, cuando en el fondo lo que queremos es que esa persona se quede a nuestro lado. Y lo mismo ocurre con la vida, exigimos que las cosas ocurran a nuestra manera, como si el universo debiera obedecer nuestros planes. El budismo nos recuerda que este tipo de amor es en realidad apego. No amamos al otro como es, lo amamos como queremos que sea. No aceptamos la vida como es, sino como nos gustaría que fuera. Y ahí nace la frustración. ¿Cómo puede haber paz cuando peleamos contra lo inevitable? Amar verdaderamente es como sostener una mariposa en la palma de tu mano. Si cierras el puño con fuerza, la dañarás. Si dejas la mano abierta, la mariposa puede quedarse o puede volar, pero nunca la habrás lastimado. Eso es amar sin poseer, permitir que el otro sea libre, sabiendo que el verdadero amor no esclaviza, acompaña.
Vivir sin controlar es como bailar con la música de la vida. A veces el ritmo es lento, otras veces acelerado, otras impredecible. Pero si intentas imponer tu propio ritmo, te perderás la danza. La verdadera maestría está en adaptarte, en fluir con la melodía. Pregúntate, ¿estoy amando o estoy poseyendo? ¿Estoy fluyendo con la vida o estoy luchando por controlarla? La respuesta puede transformar tu forma de vivir y de relacionarte. Antes de continuar, quiero detenerme un momento para agradecerte. Gracias de corazón a todos los que ya se han suscrito al canal y que día tras día dejan sus comentarios llenos de sabiduría y amor. Ustedes son la razón por la que sigo creando estos contenidos, y cada mensaje suyo es como una semilla de paz que se esparce en el mundo. Si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque aquí aprenderás a soltar lo que te duele, a encontrar paz interior y a vivir con más conciencia. Y si este mensaje resuena contigo, regálale un me gusta al vídeo para que más personas puedan descubrir este camino de transformación. Ahora, volvamos a nuestra enseñanza. Soltar no es un acto grandioso, es un hábito diario. Se trata de soltar pequeñas cosas, ese pensamiento que te repite que no eres suficiente, esa expectativa rígida de cómo deberían ser las cosas, ese resentimiento que guardas en silencio. Son como pequeños nudos que, uno a uno, puedes ir desatando hasta que la cuerda de tu mente quede libre. Cada día tienes una oportunidad de practicar el arte de soltar. Cuando algo no ocurre como querías, en lugar de luchar, respira y di, así es la vida, y está bien. Cuando una persona se aleje, en lugar de retenerla, agradece el tiempo compartido y permítele volar. Cuando sientas miedo por el futuro, recuerda que aún no existe, que solo tienes el presente y que este instante es suficiente. Empieza hoy con un acto simple, suelta un pensamiento que te atormenta. Dile adiós y siente cómo tu mente se aligera. Nos han hecho creer que soltar es perder, que dejar ir una relación, un sueño o una expectativa significa fracaso. Pero la verdad es todo lo contrario, soltar es ganar. Cuando sueltas, no pierdes, recuperas. Recuperas tu energía, tu serenidad, tu capacidad de vivir el presente. Imagina que llevas un vaso de agua en la mano. Al principio no pesa mucho, pero si lo sostienes horas, tu brazo comenzará a doler. Si lo sostienes un día entero, será insoportable. ¿La solución? No es resistir más, sino soltar el vaso. Lo mismo pasa con tus pensamientos, tus miedos y tus apegos. El problema no es que existan, el problema es cuánto tiempo decides cargarlos. El budismo enseña que la verdadera abundancia llega cuando dejas espacio vacío. Si tu corazón está lleno de resentimientos, no hay lugar para el amor. Si tu mente está llena de preocupaciones, no hay espacio para la paz. Soltar abre espacio, y ese espacio es un regalo. Recuerda, la vida nunca te deja con las manos vacías. Cuando sueltas, lo que llega siempre es mejor, porque llega en el momento adecuado y sin forzar. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya me duele? ¿Qué podría ganar si me atrevo a soltarlo hoy? El desapego no significa indiferencia ni frialdad. Significa amar con libertad, vivir con ligereza y entender que todo lo que llega a tu vida es temporal. Piensa en el cielo, las nubes vienen y se van, ninguna se queda para siempre. Y aún así, el cielo no sufre, porque sabe que su naturaleza es ser espacio abierto, no poseer las nubes. Así eres tú, un espacio infinito de conciencia donde pensamientos, emociones y personas van y vienen. El sufrimiento aparece cuando olvidas tu verdadera naturaleza y crees que debes atrapar lo que pasa por tu cielo interior. El desapego te da alas. Te permite disfrutar sin miedo a perder, porque entiendes que lo valioso no está en retener, sino en vivir plenamente el momento. Te da paz, porque ya no luchas contra lo inevitable. Y te da libertad, porque nada externo controla tu felicidad.
Pregúntate, ¿cómo sería mi vida si amara sin miedo a perder? ¿Cómo sería si pudiera disfrutar del presente sin obsesionarme con el futuro? Cuando practicas el arte de soltar, comienzas a cosechar frutos invisibles pero poderosos. El primero es la paz interior. Ya no estás en guerra con la vida, sino en armonía con su flujo. El segundo fruto es el amor verdadero. Al soltar la posesión, descubres un amor más puro, libre de cadenas. Es un amor que no exige ni retiene, que simplemente acompaña y agradece. Y el tercer fruto es la claridad. Como el agua de un lago que deja de agitarse, tu mente se vuelve transparente. Ves las cosas como son, sin distorsiones del miedo o del deseo. Y en esa claridad descubres tu verdadero poder, elegir con libertad, vivir con conciencia, ser dueño de tu paz. El budismo no te pide que huyas del mundo, sino que vivas en él sin esclavizarte. Y esa es la fuerza del soltar, te devuelve la vida que la ansiedad y el apego te habían robado. Pregúntate, ¿qué fruto necesito más ahora mismo? ¿Paz, amor o claridad? Y recuerda que todo comienza con un acto sencillo, soltar. Quizás el mayor malentendido sobre el desapego es pensar que significa frialdad o indiferencia. Pero el budismo enseña lo contrario. Cuando sueltas, amas más profundamente, porque amas sin querer controlar. Es como sostener una mariposa en tus manos. Si aprietas demasiado, la dañas. Si la dejas libre, su belleza se despliega en todo su esplendor. El desapego no significa que no ames, significa que amas sin condiciones, sin esperar que el otro llene tus vacíos. Es un amor que nace de la abundancia interior y no de la necesidad. Cuando practicas el arte de soltar, tus relaciones cambian, ya no buscas retener, buscas compartir. El amor se convierte en un espacio de libertad mutua, donde ambos pueden crecer sin miedo. Amar desde el desapego es la forma más pura de amar, porque no nace del miedo a perder, sino de la gratitud por haber coincidido. Quiero dejarte con una reflexión que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Todo lo que amas un día lo soltarás, y todo lo que sueltes un día volverá a ti de otra manera. Esa es la danza de la impermanencia, y en esa danza no hay pérdidas, solo transformaciones. El sufrimiento surge cuando confundimos la vida con una cadena fija, cuando en realidad es un río en constante movimiento. Nadie puede detener el río, pero todos podemos aprender a nadar en su corriente. Y esa es la verdadera maestría, aceptar, soltar y fluir. Pregúntate ahora, ¿quiero seguir cargando piedras en mi mochila invisible, o quiero aligerar mi camino y descubrir la paz que está esperándome? La elección siempre es tuya. Si algo de lo que has escuchado hoy tocó tu corazón, te invito a llevar esta enseñanza contigo y a practicarla cada día. No te limites a escuchar, ponlo en acción. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete, comparte este vídeo y ayuda a que más personas encuentren la libertad que nace del desapego. Recuerda, soltar no es rendirse, es despertar. Soltar no es perder, es recuperar tu vida. Soltar es amar en libertad, vivir en paz y abrazar la verdadera felicidad.